Buenas noches. Hoy nos acompaña Daniel Miranda, bachiller de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él forma parte del grupo de investigación Glosas Croniquenses y ha hecho un análisis del término suyo que también se puede encontrar en el glosario del proyecto. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. De lo que yo les voy a hablar es de esta palabra suyo que aparece, por ejemplo, en el nombre del Tahuantinsuyo o el nombre de cada una de las regiones. Esta pronunciación suyo corresponde a la pronunciación sureña, es decir, de Ayacucho, Huancavelica hacia el sur. En cambio que shuyu, que aparece aquí al costado, es la misma palabra, pero pronunciada más o menos desde Junín hacia el norte. Esta palabra, a primero vamos a ver en textos españoles cómo es que aparece. Y lo primero que encontramos que es lo más común es cuando los españoles querían referirse a cada una de las partes del Tahuantinsuyo. Entonces, siempre que van a hablar de estas partes para hablar del Chinchaysuyo, del Contisuyo, pues utilizan suyo como palabra en textos en español. Otro uso que va a tener en castellano es cuando lo utilizan como chacra o como surco, tal como aparece acá en Falcón. Esta es la transcripción de Lidia Fosa, y dice, ¿no? Por rayas que ellos llaman surcos, oh, perdón, por rayas que ellos llaman suyos. Acá pues tiene que ver con surco, ¿no? Y bueno, más abajo dice, porque a estos no se les daba su suyo, quiere decir una chacra, un sembrío, ni se les da hasta hoy en día. Con este sentido de chakra también aparece en Polo de Ondegardo, donde dice, siempre tenían tierra diputada para esto que llaman suyos. Bueno, para eso se refiere para la religión. Estos son dos conceptos, dos modos en los que suyo ha entrado al castellano. Bueno, el castellano del siglo XVI, porque no se lo usa más que ahí. Actualmente, bueno, claro, uno tiene de referencia los suyos de los incas, pero el suyo como chakra pues no tiene ya uso. Ahora vamos a ver en textos quechuas. Bueno, dado que es una palabra de origen quechua, en este idioma tiene múltiples significados. Vamos a ver primero cuáles son los significados que hay y luego tres ejemplos, tres textos quechuas, aunque dos de estos, el símbolo católico indiano y este de sermones de los misterios, son textos originales en español que han sido traducidos. Suyo como parte. La idea de esta ponencia es tratar de sustentar que la idea básica de suyo es parte. De hecho, así aparece en el diccionario de Santo Tomás cuando dice parte así divisa, ¿no? Es decir, parte dividida. Entonces tenemos suyo como división o parte que nos parece que es el significado más básico. Partiendo de aquí podemos entender la cantidad enorme de significados que propone González Holguín en su diccionario. Algunos de ellos son, por ejemplo, suyo como parcialidad, porque, bueno, los incas organizaban en suyos, pero no solo los incas, también habían otros pueblos que organizaban su espacio en suyos. Luego dice, lo que cabe de parte de trabajo a cada uno, es decir, la parte del trabajo que le corresponde a una persona, eso es un suyo también. Lo interesante de este significado es que, así como hay en quechua, también aparece en bertonio, es decir, en aymara. Bueno, y finalmente el significado de provincia que uno lo entiende porque eran las divisiones del imperio incaico, que cada una se llamaba suyo. Otros significados que pueden derivarse también de división o parte o que pueden entenderse como este significado básico es, por ejemplo, acá dice wak suyu, dice el ejército contrario, pero es que suyo acá lo que quiere decir es bando. Bueno, waj es un modo de decir otro, entonces dice el otro bando. Viendo esos significados, podemos ya comenzar a entender cuando esta palabra aparece en textos. Por ejemplo, acá dice, Chaymantaraxi paipak yansacochapas suyunkarja. Esto dice que Yansacocha también era suyu, es decir, era su parte, ¿no? Porque dice paipak suyu, era parte para él.
Dado que Yanzacocha es un lugar, entendemos que Suyu se refiere a una zona, una parte de territorio que ahora le tocaba, bueno, a esta persona, ¿no? Acá habla de Casachauca. Luego, abajo dice, Kanan Kocha Chaupituta Pachiyamuptimbas, Pri Hampak Suyuikim. Le dice, ve, es tu responsabilidad. Habíamos visto arriba que existe un suyo que significa la parte de trabajo que le corresponde a una persona. Ese es el suyo que estamos viendo aquí, porque está diciendo que cuando la laguna se rebalsa, esa responsabilidad de alguien, es el suyo de alguien, la parte de trabajo que le corresponde, encargarse de ese problema. En este caso, eso es trabajo de los descendientes de Yaxamisa. Esto es en el manuscrito de Huarochirí, que es un texto indígena. Estas traducciones, porque esto ya es con la evangelización, podrían quizás no parecernos muy útiles, pero es que los traductores de la época colonial muchas veces ellos eran quechohablantes de nacimiento también, aunque también dominaban el español. Por lo tanto, sus traducciones suelen tener también bastante nivel. En esta parte está, bueno, unas líneas más arriba que no aparece aquí, está hablando sobre los ángeles, cómo Dios creó a los ángeles y cómo los ángeles en el cielo están organizados. Cuando acá dice Kaya Pantinta, a todos estos se está refiriendo a los ángeles. Bueno, está hablando que los organiza en 9 familias. Y luego dice, Ishon Ayokahri, Kimsa Shuyuman, jerarquía man misuyunchanaku. O sea que, hablando de los ángeles, estos em, son delimitados, son zonificados en tres. Ahora, como su ayuda, la idea de parte es una idea bien general. Cuando habla de tres, pues hay que tener una idea bien abstracta, ¿no? Es la parte de algo más. En este caso, dado que son los ángeles y están en el cielo, pues son zonas que Dios ha designado, ¿no? Uno entiende eso. Luego, acá abajo habla de virtudes cuna, querubín, cunaban, serafín, wampas. Estos también son ángeles. Y dice que ellos son el suyo de arriba, Hanaksuyu Kahmi. Luego ponen, ok, jerarquía en Dios man nak, ñaka y yaikun. O sea, dicen que estos están cerca de Dios. Igual hay que tener la idea abstracta de que suyo es una zona porque hay otros suyos más. Entonces, este suyo es el que está más cerca de Dios. Daniel, una Sí. consulta sobre lo Ajá. que acabas de comentarnos en el uso de suyu en las traducciones del para con fines evangelizadores. ¿Tenemos alguna pista sobre si es que suyu es un término utilizado para partes? ¿Habrá algún término que se refiere a una unidad con estos fines de evangelizadores? Bueno, para unidad en quechua se suele utilizar Hok, que es uno, pero es que Hok también significa otro, así que para distinguir uno de otro, suelen decir Hopia, donde el ya significa solamente. Sin embargo, como esto igual puede ser confuso, muchas veces aquí los evangelizadores preferían usar Sapa, que significa único. Entonces hablaban de Sapan Dios, ¿no? Dios único. Bueno, no exactamente unidad, pero también hablaban de Chekan, que Chekan es como decir el verdadero. Esto porque, bueno, acá habían varios dioses, entonces querían decir que uno era el verdadero, así que usaban Chekan para eso. Chekan también puede significar como el correcto, ¿no? Sí, pero precisamente lo que más usaban era Sapan. Con Zapan quería decir único, y eso es lo que más utilizaban aquí. Gracias, Lo que no Daniel. aparecen, lo que no aparecen en estos ejemplos exactamente. Bueno, igual que el anterior, esto también es una traducción, o sea, el original está en español. La parte en quechua es lo que se ha generado.
Esto lo hace Fernando de Avendaño. Y él dice en quechua, ¿no? Cuando pone en castellano, dice como cada reino, y acá pone Sapa Suyu. Ah, bueno, es que Sapa también tiene dos significados. Se había dicho que Sapa es único, pero también depende del contexto. En este caso, si son varios, pues sí se entiende que Sapa es cada uno de ellos, ¿no? Pero dado que Dios es uno solo, entonces cuando dicen Sapan Dios, ahí sí se entiende uno solo. Bueno, volviendo acá, reino es algo complicado de decir en quechua, entonces la solución que toman es agarrar suyo, que es bien general, es parte de algo, entonces es zapasuyu, ¿no? Es algo que se podría entender. Y se entiende más porque luego dice Jojrima y mío, si mío. En esta parte se está explicando de por qué si solamente Adán y Eva eran los únicos humanos y se entiende que ellos tenían una sola lengua, ¿por qué ahora hay tantas lenguas? Eso es lo que están tratando de explicar en esta parte. Y la parte que ven en quechua es lo que debió entender un indígena al escuchar esta explicación, ¿no? Esto trata de prevenir a los curas sobre preguntas que quizás no vayan a poder responder y, bueno, cómo hacer esas respuestas en quechua. Otro uso de palabras generales, aunque en castellano acá dice partes, que también es un concepto bien general, ¿no? Dice, "Quinza Texemoyopsuyumpi", en las tres partes del mundo, ¿no? La idea de división aquí está todavía más clara. Y bueno, esto es el suyu como era en la colonia. Todos estos ejemplos son del siglo XVI, siglo XVII. Sin embargo, en tiempos modernos, algunos de estos significados todavía están y esto es lo que vamos a ver ahora. Muchos suyus, aunque esto quizás ya no se entienda, han sobrevivido en nombres de lugares. Por ejemplo, Ocosuyo, donde Oco es húmedo o es una zona pantanosa, entonces Ocosuyo es zona, eso es zona pantanosa, una división de territorio que es pantanosa. Luego dice Chaupisuyu, es decir, la zona del centro. Dado que estos son zonas geográficas, estamos hablando de tierra, entonces uno entiende división, división de tierra. Luego en verbos, también hay verbos. Actualmente, por ejemplo, para hablar de esta competencia que se hace donde cada persona elige un surco y compiten, eso se le llama suyunaku y actualmente. Claro, tienen la idea de dividir, ¿no? Cada uno agarra un surco para trabajar, aunque esto se hace a modo de competencia, ¿no? El que gana es el primero que completa su surco. Este es un ejemplo de Grau Apurímac. Dice, Papas Huachompe Suyunarpacuncu, ¿no? Dice, se han dividido para competir en los surcos de papas. Esta expresión que está aquí abajo dice Suyuskarajnikasian, quiere decir que el surco que a uno le ha tocado todavía no se ha completado, ¿no? Es como uno podría decir, todavía está la división pendiente, ¿no? No se ha terminado de, de rellenar el surco. Finalmente, otro derivado de suyu es suyunchay, que habíamos visto arriba también, pero que se sigue entendiendo como delimitar actualmente. Hay otro uso de suyu que es como adjetivo. En este caso, suyusara es un tipo de maíz donde uno de los granos es totalmente negro y el otro de los granos es totalmente blanco. Y ambos granos están repartidos en toda la mazorca. Cuando uno tiene ese tipo de mazorcas, a eso se le llama suyusara. ¿No? Y la idea de división uno la puede encontrar en el hecho de que cada maíz se reparte un color. Pero ojo, solamente vale para negro y blanco, no vale para otros colores. Con la misma idea está Shuyuwaka, aunque esta vez en el quechua del Guayaga. Como habíamos visto al comienzo, Shuyu y Suyu son variantes de la misma palabra. Así que Shuyuwaka es vaca de dos colores, ¿no? Donde los colores se reparten partes.
Finalmente, como idea de territorio, de zona, habíamos visto que se entendía así en el siglo XVI, siglo XVII, pero actualmente, bueno, ningún hablante del sur pudo entenderlo de esa manera. De hecho, algo que pesa bastante es Suyu como país. Sin embargo, un hablante de Zapayanga, de Junín, sí entendió Suyu como una zona delimitada, aunque para él el Shuyu es la parte, es una zona delimitada, sí, pero donde tú puedes trabajar. Entonces, cada familia o cada comunidad tiene sus propios Shuyus, que es la parte del territorio donde ellos pueden trabajar. Pero la idea básica de zona delimitada, de algún modo ahí se mantiene. Ahora, estos dos significados también pude recoger, pero no se entienden. Lo más probable es que tengan un origen distinto. En el Quichua del Ecuador, Shuyu se usa para decir imagen o retrato, ¿no? Incluso actualmente hay quichuas que entienden Shuyu como fotografía. De otro lado, en Jauja mismo, un poco para ver la diversidad del quechua huanca, Shuyu fue entendido como colina. ¿De qué modo se llega de parte división a colina? Bueno, es algo que no me he podido comprender. Con todo lo que hemos visto, ahora estamos en condiciones de entender mejor los nombres de los suyos. Dado que tenemos suyu como zona o parte, podemos entender los nombres de esta manera, ¿no? En este caso de Pontisuyu sería zona. Bueno, según Cerrón Palomino, esto de Conti y Anti serían las zonas por donde sale el sol, y Conti sería la zona por donde el sol se oculta, ¿no? Esa sería zona por donde se oculta el sol. En este caso, Chincha y Suyu hay que completarlo. Chincha, probablemente el nombre del pueblo está ahora en Ica. En la Y que sobra sería el sufijo wi de la Aymara, eso es que tiene algo. Y finalmente Suyu. Y eso ya podemos traducirlo, ¿no? Sería zona con chinchas. Bueno, si Conti es por donde el sol se oculta, Anti es por donde el sol nace. Así que esta sería la zona por donde nace el sol. Finalmente, Collasuyo, bueno, la zona Colla, ¿no? Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias. Daniel, Gracias, Daniel. gracias, Daniel. Bueno, Una consulta antes de darle pase a María Claudia. ¿Podríamos decir justamente con este último ejemplo que nos has dado que de alguna u otra manera el término también, o una de las conceptos que este término se refiere, está vinculado a orígenes únicos? Ah, o sea, porque son partes de un todo. Claro, pero con un origen único, o sea, digamos, en el caso de Tahuantinsuyo tenemos que hay, ¿no? Como un punto de donde origina justamente, ¿no? Si es que solamente es el caso de Tahuantinsuyo, podríamos asociarlo a otro caso también. Pero es que me parece que aquí no hay una palabra que lo englobe. En literal lo que dice Tahuantinsuyo es cuatro partes, donde entienda idea de totalidad, ¿no? O sea, no hay más partes, solo son cuatro. Pero no hay una palabra aquí que englobe las partes. O sea, en el caso de la religión, pues sí había Zapam, pero más que un todo era para decir único, ¿no? Pero en este caso, en territorio, bueno, no hay, ¿no? De hecho, el nombre Tahuantinsuyo, pues viene de la suma de sus partes, ¿no? No hay un nombre que lo englobe. Ok. Hay, sí, no en forma de territorio, pero ahora que me acuerdo, hay para la población Hatungayu, que bueno, es igual Ayu, pues la comunidad es como decir comunidad grande.
Que Hatunaiyo quiere decir, o bueno, eso está en Golín, ¿no? Dice, toda la gente del Tahuantinsuyo, ¿no? Toda la gente del reino. Pero la división de Hatunaiyo no estoy seguro qué sería. Perfecto, gracias Daniel. Bueno, ahora sí. Em, Ay, no, iba a preguntar, tenía una consulta. Bueno, y esto ya era más que nada para, era algo más global, ¿no? Era con respecto al significado de Suyu a través del tiempo, porque has presentado, digamos, este significado en el siglo XVI a partir o mediante los textos, ¿no? Y Ujú. en el tiempo actual a través de los informantes y de las fuentes ya más actuales. Entonces, digamos que para redondear la presentación, eh, ¿cómo dirías, cómo entenderías esta correlación entre los significados antiguos y los actuales, digamos? ¿Qué tienes que decir sobre eso? ¿Cómo lo entiendes? Sí, a ver, los significados actuales, bueno, son muchos más reducidos, pero no estoy Mm. seguro, por ejemplo, si esto de Suyunaku había antiguamente. No lo encontré. Pero no, de todas formas, muchos de los significados que aparecen en el 16 no son entendidos actualmente. ¿Tú dirías que Probablemente son nuevos? algunos quizás sí. Por ejemplo, a mí me desconcierta esto de su Nicasia. Mm, Bueno, claro, en la explicación que di era para decir pues que todavía está dividido, todavía está asignado, ¿no? Ujú. Pero si uno quiere así como que aislarlo, no lo entienden. Lo entienden de esta forma, y además lo entienden en este contexto del Suyunaku. Ujú. Fuera no mucho. Y por ejemplo, lo de Suyunchai también me parece que es una palabra en vías de desconocerse ya. Ujú. Sí, Sí, porque porque mencionabas usos antiguos y usos nuevos y, claro, ejemplos, ¿no? Que no tienen explicación. Y hay nuevos usos también, ¿no? Como en la delimitación política, por ejemplo, que se usa ahora. Uy. claro. Lo que pasa es que como ahora todos sabemos pues que los incas estaban divididos en cuatro suyos y así, entonces en la educación intercultural bilingüe se ha estado utilizando bastante esta palabra para decir país. No estoy seguro si esto es algo que también parte de algo espontáneo, o sea, los hablantes sí espontáneamente ya entendían suyo como Ujú. país y fue adaptado. Pero, por ejemplo, un señor de Lamas, que es justamente profesor intercultural bilingüe, me comentó que Shuyu es una palabra que en Lamas no nadie usa, pero que él lo aprendió por ser profesor. Mm. Pero también puede Em, ser por, claro, de repente la expansión de una variedad o la normalización ya, sí, es no que normalización, creo que esa no es la palabra, pero de repente la expansión o la enseñanza que se le da a una, o la preferencia que se le da a la enseñanza de una variedad que utiliza el suyo, ¿no? También puede ser eso. no sé si hay alguna variedad donde de forma nativa hayan hecho el equivalente de suyo igual país. Pero digamos que esto ya ahora está extendido. Entonces, por ejemplo, en el noticiero hablan de Sulca Suyu, como decía el Suyu menor para decir provincia. Y son Mm. adaptaciones que están ocurriendo porque se entiende Suyu como país. Entonces, entendiendo Suyu como país, hay ahora nuevos derivados, pero son bien recientes. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación y por todos los datos interesantes que han surgido ahora. Bueno, pueden encontrar tanto en la ficha léxica como suyo en el glosario de glosas croniquenses, en la página del proyecto y también en la página de Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias.